La estructura de las mitocondrias se compone por la membrana externa lisa y luego presenta invaginaciones llamadas crestas. Estas dos membranas presentan dos comportamientos, los cuales son el espacio intermembranoso y la matriz. Su morfología, como ya dije, es muy variada, que puede llegar a ser también ramificaciones. Una característica de las mitocondrias es poder fusionarse y dividirse fácilmente. Un dato curioso es cuando dos células con mitocondrias diferentes se juntan, sí pueden llegarse a fusionar las mitocondrias homogéneamente y en un tiempo estimado de 8 horas. Las partes más importantes, según la función del orgánulo, serían la matriz, ya que esta produce el ciclo de Krebs, y la membrana interna, que produce la fosforilación oxidativa. La composición sería la membrana mitocondrial externa. Está formada por con numerosas, una bicapa con numerosas proteínas. Es una membrana permeable, la cual permite poder usar canales acuosos a través de de la bicapa de porina. El espacio intermembranoso está entre ambas membranas. Hay un espacio, está con un líquido parecido al del citoplasma. Tiene una alta concentración de protones debido al bombeo producido por los complejos de las enzimas de la cadena respiratoria. Aquí se localizan numerosas enzimas encargadas de la transferencia de enlaces de alta energía. La membrana mitocondrial interna sería una membrana la cual, al estar plegada a las crestas, aumenta su actividad y es impermeable para los iones. Su composición sería 75% de proteínas y 25% de lípidos. Presenta tres tipos de proteínas que son las proteínas transportadoras, proteínas de la cadena respiratoria y el complejo enzimático denominado ATP. De ahí la parte más importante que sería la matriz mitocondrial, que tiene una apariencia gelatinosa, está formada por un 50% de agua, que está con diversas enzimas diferentes, sustratos, etc. Entre sus enzimas están las enzimas que están encargadas de la oxidación de las moléculas combustible, las enzimas que se encargan de la transcripción, replicación y traducción del ADN. Muy bien, Ricardo. A partir de la información que has compartido, ¿sí? Nos estás hablando acerca de la mitocondria, ¿sí? Sí, Sabemos que la mitocondria es uno de los organelos membranosos y su función principal es la producción de energía, ¿no? Es una central sí, de energía, ¿sí? Ahora, para producir la energía, la mitocondria utiliza, o sea, lo realiza a través del ciclo de Krebs, ¿sí? Y sí, dentro de ese proceso existen tres. La primera es la glucólisis, ¿sí? La siguiente vendría a ser el ciclo de Krebs y la tercera vendría a ser la fosforilación oxidativa, ¿sí? Lo que tú has mencionado en tus diapositivas. Yo tengo una preguntita, Ricardo. Muy bien. ¿Dónde se podría realizar el ciclo de Krebs? ¿En qué lugar de la célula? Bueno, en este caso, ¿en qué lugar de la mitocondria se realiza el ciclo de Krebs? en la matriz, ¿En la matriz sí, en la matriz mitocondrial? mitocondrial. Muy bien, en la matriz mitocondrial, ¿no? ¿Y dónde se podría realizar tal vez la glucólisis? Ya, Mm, en eso no hay, pero creo que sería en el espacio intermembranoso o en una de las dos membranas. ya, te ayudo un poco, Ricardo. Para que la mitocondria pueda realizar la respiración celular, se necesita una molécula, ¿sí? Que proviene en este caso de los alimentos. Es un azúcar, ¿sí? Que proviene de Sí, los alimentos. Hablamos de la glucosa, ¿verdad? Ya. sí, Esa glucosa va a ingresar a la célula y antes de ingresar a la mitocondria, se debe de realizar la glucólisis. Y esta glucólisis se va a realizar en el citosol, ¿sí? Sabemos qué es el citosol, ¿verdad? Es la parte... el, ¿Sí? ¿Qué vendría a ser el el- citosol? no sé, profe, no conozco el citosol.
Ya, el citosol, te ayudo, Ricardo. La célula tiene citoplasma, tiene núcleo y tiene membrana celular, ¿verdad? Sí, Ya, el citoplasma está formado por citosol, o sea, es una sustancia acuosa donde se encuentran los organelos. A eso se llama citosol, ¿sí? ya. Entonces, en ese lugar, en ese espacio se va a realizar la glucólisis para que de esta manera esta molécula pueda ingresar a la mitocondria y se va a ubicar en la matriz mitocondrial y precisamente en ese lugar se va a realizar pues el ciclo de Krebs, ¿no? Sí. Muy bien. Otra preguntita, Ricardo, con respecto al tema. Sabemos que la glucosa es una central energética, ¿verdad? Ahora, Sí, toda esa energía que se extrae de las diferentes moléculas, como es el caso del oxalacetato, el acetilcolina, ¿no? Son las diferentes moléculas, sufren un proceso de transformación, ¿sí? Se extrae energía y toda esa energía se tiene que almacenar en algunos paquetes. ¿Cuáles serían esos paquetes que van a dar lugar a que se almacene, pues, o sea, en esos paquetes se va a almacenar la energía? ¿Qué nombre tendrían esos paquetes? los lisosomas, profe, No, o es el los lugar donde, ribosomas. donde se guarda la energía, toda la energía que se puede extraer, ¿sí? Se va a guardar en ese lugar. Son 3 paquetes. Y una de ellas es conocida. Lo conocemos. Se llama, te ayudo. La primera se llama adenosíntrifosfato, ¿no? Es la más Sí, conocida. Es el ATP, ¿verdad? ¿Cuáles sí. serían las otras dos que están faltando ahí mencionar? Mm, mm, no lo sé, profesor. Ya, sí, no te preocupes. A ver, la primera se llama ATP, que vendrían a ser los paquetes donde se guarda la energía. La segunda es el FAT y la tercera vendría a ser el NAT, ¿sí? Entonces no se olviden, jóvenes, para todos. ¿Dónde se guarda la energía? Toda la energía que se produce a través del ciclo de Krebs. En 3 paquetes. La primera se llama ATP, que es el adenosíntrifosfato. La segunda vendría a ser el FAT y la tercera el NAD. ¿Sí? Todo esto participa en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es... a ver, les voy a mostrar una imagen, jóvenes. Un momentito. Ya, a ver, un momentito, por favor. Vamos a compartir contenido. Es importante intercambiar ideas, informaciones, ¿sí? Muy bien. Vamos a compartir esa diapositiva donde se encuentra una imagen del ciclo de Krebs. Tenemos lo siguiente, ¿no? Ahí está, a ver un momentito, justo en este lado. Este es el ciclo de Krebs, ¿ya? El ciclo de Krebs, jóvenes, como bien lo dijo su compañero Ricardo, se realiza en la matriz mitocondrial, ¿sí? La glucólisis se realiza en el citosol. Y el tercer proceso del ciclo del ácido cítrico se le llama fosforilación oxidativa, el cual se va a realizar en las crestas mitocondriales. Muy bien. Ahora, para que se pueda realizar el ciclo de Krebs, se necesita de algunas moléculas. En este caso, la primera molécula que va a participar es el oxalacetato. ¿Sí? Lo que está, a ver un momento, esta molécula, ¿no? Que no se puede apreciar no se puede apreciar la estructura, pero esta va a ser la primera molécula que va a participar en el ciclo de Krebs, el oxalacetato, la cual tiene 4 carbonos, ¿sí? Este oxalacetato se va a transformar, va a pasar por un proceso de transformación. Por ejemplo, aquí ya no va a ser oxalacetato, sino va a ser acetilcolina. ¿Sí? Va a surgir una modificación en sus enlaces. Y gracias a esta modificación se obtiene energía, ¿sí? Y esta energía se empaqueta en lo que ya les había mencionado, por ejemplo, en el NAD, en el FAT y en el ATP, como ustedes pueden ver. Estos son paquetes en los cuales se van a almacenar toda la energía
que se obtiene en el ciclo de Krebs, ¿sí? Pero para que esto pueda suceder, debe existir enzimas. Las enzimas van a facilitar a que se pueda obtener esa energía y de esta manera almacenar en estos paquetes los cuales ustedes están observando, ¿sí? Y todo esto se da a través de un proceso de oxidación y reducción. ¿Qué significa eso? Que las moléculas van a perder tal vez algunos átomos como hidrógenos, carbonos y por otro lado los van a volver a recuperar. Entonces se oxida y se va a reducir, ¿no? Se reduce y se oxida, o sea, va a perder, va a ganar, va a perder, va a ganar. Y de esa manera se va a obtener energía y esa energía se va a almacenar en estos paquetes llamados NAD, ATP y el FAT, ¿sí? Muy bien. Y toda esa energía la célula lo va a utilizar cuando lo necesite. Entonces, si yo les pregunto tal vez en un examen, ¿no? Les puedo preguntar, ¿en qué lugar se realiza el ciclo de Krebs? Ustedes me tienen que responder en la matriz mitocondrial, ¿no? Tal vez les puedo preguntar, ¿en qué lugar se realiza la fosforilación oxidativa? En las crestas mitocondriales. Y si les pregunto, ¿dónde se realiza la glucólisis? En el citosol, ¿sí? Muy bien. Otra pregunta, ¿cuáles podrían ser esos paquetes donde se almacena toda la energía que se obtiene a través del ciclo de Krebs? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Son tres, profesor. La primera se llama ATP, la segunda NAD y la tercera FAT. ¿Sí? Son los tres paquetes donde se almacena toda la energía que se produce en el ciclo de Krebs. Muy bien. A ver, y si esto queremos simbolizar, se le puede llamar ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Porque a partir del ácido cítrico, este ácido cítrico va a pasar por un proceso o sea, se va a modificar gracias a las enzimas que participan. Va a haber una modificación. De esta manera se va a obtener energía, ¿sí? Se va a liberar lo que es energía. Muy bien. Este tema lo vamos a hacer más adelante, lo voy a explicar de forma detallada cuando vamos a hacer biología, ¿sí? O cuando vamos a avanzar biología en el tema de respiración celular, les voy a explicar paso a paso cómo se da el ciclo de Krebs, ¿no? Desde un inicio hasta el final. El oxalacetato, al final, jóvenes, de todo el ciclo, va a seguir siendo oxalacetato, ¿no? No va a haber ninguna, o sea, va a modificarse, pero va a retornar a la estructura original, ¿sí? Por eso se le llama un ciclo, porque sufre una modificación, va a haber algunos cambios y al final va a retornar a la estructura original, ¿sí? Es por eso que se le llama ciclo. ¿Y por qué se le llama ciclo del ácido cítrico? Porque participa, pues, el citrato, ¿sí? Con 6 átomos de carbono. Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente exposición. Muy bien, Ricardo. Se va a evaluar la información que usted nos ha brindado. Un momentito. Entonces, ahora va a exponer su compañera Renata con el tema centriolos. Entonces ya puede compartir sus diapositivas. No sé si me está escuchando Renata. Tal vez ya puede compartir sus diapositivas. Ya, Renata está presente. Ahora vamos a verificar. No, no está presente. Entonces, vamos a pasar al siguiente compañero. Ya, vamos a dar ahora. A ver, Rodrigo, ¿está presente Rodrigo? Con el tema descubrimiento de la célula. Rodrigo, ¿está presente? Rodrigo, ¿me escucha? ¿Está presente Rodrigo? Ya, no está presente Rodrigo. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Era un tema corto, no les he dado un tema grande, ¿no? Extenso. Era un tema
que no requiere bastante investigación, ¿no? Entonces tenían que haber preparado su información y compartirlo, ¿no? Piero Alejandro, ¿está presente Piero Alejandro? Piero Alejandro. Sí, sí estoy presente. Muy bien, Piero Alejandro. Entonces a ti te tocó el tema meiosis, ¿no? Sí, un momento, por favor. Ya, no se preocupe, pues tiene ese tiempo para compartir sus diapositivas. ¿Se está observando las imágenes o está cargando? Sí, ya se puede visualizar. Ok. Buenos días con los presentes. A mí me tocó el tema de la meiosis. En primer lugar, ¿qué es? Es una de las formas de la reproducción celular. Se produce en las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Son una glándula genital masculina o femenina para la producción de gametos. ¿Qué función tiene? Es un proceso de división celular en la que una célula diploide, ¿qué quiere decir diploide? Que presenta en su núcleo dos juegos de cromosomas homólogos, que experimentan dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar cuatro células haploides. ¿Qué es haploide? Que presenta en su núcleo una serie simple de cromosomas y consiste en cuatro fases. La primera fase se llama profase, que consiste, se produce la condensación de material genético llamado ADN, que consiste en una forma de cromatina condensada y la membrana nuclear desaparece. Luego sigue la metafase, que es la segunda de la meiosis, donde los cromosomas gruesos se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase y las fibras de uso están unidas a los cromosomas. Luego tenemos la anafase, que sería la tercera de la meiosis, y los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Por último tenemos la telofase. Esta es la cuarta y última fase de la meiosis, en la que los cromosomas están en los polos, la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Gracias. A ver, un ratito. Muy bien. Un momentito, vean un momentito. Ya, correcto. Entonces, el tema que le ha tocado es meiosis. Ha faltado algunos compañeros exponer, algunos de sus compañeros. Eh, con respecto al tema, jóvenes, sabemos que la meiosis es un tipo de división celular, ¿no? Donde la célula, ¿en qué tipo de célula se realiza esta fase? Bueno, en este caso, esta forma de división celular. Si hablamos de la meiosis, tenemos dos tipos de células, ¿no? Las haploides y las diploides. En este caso, la meiosis, ¿cuál de los dos tipos de células realizan meiosis? ¿Las haploides o las diploides? Las diploides. ¿Estás seguro? No. Las diploides son las que tienen... En sí, ambas. Solo que una es la meiosis y otra la mitosis. Sí, a ver, en caso de células diploides hablamos de los Las 46. haploides, me confundí, perdón. Sí, claro. Sí. En este caso, la meiosis la van a realizar las células haploides, ¿no? Si hablamos de células haploides, por ejemplo, yo te doy dos ejemplos. Eh, tenemos el espermatozoide y una célula nerviosa. O no, en la célula nerviosa no. Una célula del tejido adiposo. Ya. ¿Cuál de las dos tendría que ser una célula haploide? ¿El espermatozoide o la célula, en este caso podría ser el El adipocito? espermatozoide. El espermatozoide, claro, muy bien. El espermatozoide, ¿no? Porque tiene 23 pares de 23 cromosomas y esta va a ser una célula sexual, ¿no? Y este tipo de células sexuales realizan pues
meiosis. Sin embargo, los que tienen 46 cromosomas y a las cuales se considera células diploides, realizan mitosis, ¿no? Muy bien, esa es la diferencia entre los dos tipos de división celular. Y ese tema lo vamos a hacer más adelante. Esto era de forma general alguna información de su compañero. Un momentito. Vamos a anotar a los que han expuesto. Un momentito, por favor. A ver, ¿quién está faltando? Creo que ya con Piero Alejandro terminamos. Rodrigo no se ha presentado. Y Renata tampoco se ha presentado. Sebastián está presente. Sebastián. Sí, sí, profe. Ya, puede presentar sus diapositivas. Ya está. Ya, profe. A mí me tocó el tema de mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como el resto del contenido celular en dos células hijas. En todos estos casos, la meta de la mitosis es asegurarse de que cada célula hija obtenga un juego completo y perfecto de cromosomas. Las células con demasiadas cromosomas o con cromosomas insuficientes generalmente no funcionan bien. Tal vez sean incapaces de sobrevivir o incluso causen cáncer. Las fases de la mitosis son la profase. Al inicio de la fase, el ADN replicado que se encuentra enmarañado se condensa en una forma más compacta conocida como cromosoma. Como aún está preparándose para dividirse, los cromosomas aún están formados por las dos cromátidas, la original y la copia, unidas por un punto medio conocida como centrómero, dando la imagen típica de una X. La metafase es cuando estos microtúbulos mencionados se unen al centrómero de los cromosomas y se alinean. Justo en el centro de la célula es cuando ocurre la metafase. Ya está en el punto en el que se separa el contenido genético. Es una fase de la mitosis que resulta rápida. La anafase es la fase de la mitosis donde veremos que actúa uso mitótico. Lo que hace es separar las cromátidas hermanas y las arrastra a polos opuestos, como si fueran una caña de pescar que está recogiendo el sedal. Así se consigue tener el mismo contenido genético en las dos nuevas células. La telofase, una vez en los lados opuestos, los cromosomas se descondensan en una forma habitual y se regenera al núcleo que los contiene. Justo a ello se produce la citosinosis, es decir, la partición de dos células. Este proceso se inicia al final de la anafase y consiste, en el caso de las células animales, es un anillo contráctil que estrangula la membrana celular más o menos por el centro, como si fuera un globo, hasta conseguir que se generen dos células independientes. El resultado final de la mitosis es la formación de dos células hermanas en interfase, ya que contiene el mismo contenido genético y no ha habido ninguna modificación de este, simplemente se ha replicado. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos lo que es la mitosis. Sabemos, jóvenes, que los cromosomas, ¿no? Presentan algunas estructuras, como por ejemplo las cromátidas, el centrómero, el cinetócoro y el telómero, ¿no? Es necesario identificar estas estructuras para poder comprender lo que es la mitosis y la meiosis. En este caso, bueno, todos estos temas lo vamos a hacer más adelante, jóvenes, con mayor precisión. En el curso de biología vamos a tocar este tema, ¿sí? Lo que es división celular, tanto mitosis y la meiosis. Por ahora, jóvenes, tenemos que el propósito es identificar la división celular de forma a grandes rasgos, ¿sí? Algunas estructuras como los organelos, la función que cumplen estos organelos en la célula, ¿sí?
Para ello, les voy a compartir unas diapositivas y de esta manera ustedes van a recordar todo lo que hemos avanzado hasta hoy con respecto a la célula. A ver, un momentito. Ya. Esto es de forma general, jóvenes. Lo primero que debemos de saber, la membrana celular, ¿no? Ahí está, la membrana celular. ¿Cómo es la membrana celular? ¿De qué está constituido? La membrana celular, jóvenes, presenta un grosor de 7.5 nanómetros, por eso solo puede observarse en un microscopio electrónico. Se encuentra rodeado y dando la forma a la célula, actúa como una barrera semipermeable y un mecanismo de transporte selectivo, ¿no? Sabemos que la membrana celular, jóvenes, es selectivamente permeable. ¿Qué significa eso? Que no va a permitir que cualquier sustancia ingrese al interior de la célula. Va a haber una preselección y de esta manera algunas moléculas son los que van a ingresar a la célula y a otras moléculas pues no se les va a permitir el ingreso, ¿no? De acuerdo a la cantidad. Para esto tenemos un transporte pasivo, el transporte facilitado, tenemos el transporte activo, ¿no? Diferentes tipos de transporte por los cuales las sustancias que están en el medio extracelular van a ingresar al medio intracelular. Por otro lado, la membrana celular está constituido por proteínas, por lípidos y por glúcidos, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el caso de las proteínas, tenemos dos tipos de proteínas en la membrana celular. Tenemos las proteínas integrales y las proteínas periféricas, ¿verdad? Estas proteínas, la función principal es el transporte de sustancias. O sea, gracias a las proteínas, las sustancias pueden ingresar al interior de la célula. En la anterior clase les había mencionado acerca de esto, ¿no? La proteína es como una puerta por la cual, por ejemplo, ustedes tienen una habitación, la habitación debe tener una puerta. Para que las personas ingresen al interior de la habitación, tienen que pues abrir la puerta y de esa manera ingresar. Lo mismo sucede en la célula, ¿no? En la membrana celular encontramos proteínas y gracias a estas proteínas las sustancias ingresan al interior de la célula. Profesor, ¿y solo ingresan por las proteínas? No, de acuerdo al tipo de moléculas. Hay moléculas como el oxígeno y el CO2 que ingresan a través de los fosfolípidos, ¿no? No necesitan utilizar a la proteína. Sin embargo, hay otras moléculas como la glucosa que sí ingresan a través de las proteínas. Necesitan a las proteínas para poder ingresar al interior de la célula. Tenemos lo siguiente. A ver, un momentito. Ya, los lípidos, ¿no? La membrana celular está formada por lípidos y encontramos dos tipos de lípidos, los fosfolípidos y los glucolípidos. Estos lípidos, pues, se les llama fosfolípidos porque están unidos a un fosfato, ¿no? Un lípido se une a un fosfato. Los lípidos, pues, son los ácidos grasos, ¿no? Y glucolípidos cuando se une, pues, a un azúcar. Los glúcidos se encuentran unidos a las proteínas formando las glucoproteínas o a los lípidos formando los glucolípidos. Tenemos la siguiente diapositiva, podemos observar una membrana celular, ¿sí? Y lo que ustedes están observando de color naranja vendría a ser una proteína, ¿sí? Esa es una proteína. Lo que está de color azul, que parecen unos chupetines, esto vendría a ser los fosfolípidos, ¿sí? Estos son todos los fosfolípidos. Ahora, ¿qué más podríamos encontrar en una membrana celular? Podemos encontrar lo que es glucolípidos, podemos encontrar glucoproteínas, glúcidos, fosfolípidos, colesterol, proteína periférica y la proteína integral. Entonces, todas estas moléculas se encuentran en la membrana celular. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Tenemos, ¿cómo está compuesto el citoplasma? Este tema ya lo hemos hecho, ¿no? El citoplasma está compuesto por el citoesqueleto, que ya les había mencionado en la anterior sesión, ¿sí? El citoesqueleto, que va a ser el armazón de la célula, ¿no? Si una casa tiene fierros, tiene columnas, una célula de la misma manera va a tener un armazón, un citoesqueleto, ¿no?
Y todos estas de color amarillo que ustedes están observando, eso vendría a ser pues el citoesqueleto de la célula, ¿sí? Y en este citoesqueleto se encuentran suspendidos los organelos celulares. Por otro lado tenemos la matriz citoplasmática, que ya vendría a ser pues todo el citoplasma, ¿no? Todo el citoplasma, y dentro de esta pues encontramos el citosol. No se olviden de eso, el citosol es la sustancia acuosa que se encuentra en el citoplasma. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto está formado por microtúbulos, ¿no? Y los microtúbulos pues son proteínas globulares. Por otro lado tenemos los microfilamentos, que vendrían a ser las proteínas globulares, ejemplo lactina G, ¿no? Es una proteína globular. Los filamentos intermedios, como por ejemplo la proteína fibrosa, la queratina, ¿sí? Y así, el citoesqueleto está formado por estos componentes, y no solo el citoesqueleto. Por ejemplo, las bacterias tienen un flagelo y estos flagelos están formados por microtúbulos, ¿no? El espermatozoide, por ejemplo, que es una célula sexual, está formado por microfilamentos, ¿no? No solo en la célula podemos encontrar estas proteínas, sino también podemos encontrar en otros lugares, ¿no? El citosol, jóvenes, es el medio líquido de la matriz citoplasmática. Contiene agua, iones, metabolitos, sales minerales, glúcidos, glucógeno y enzimas. Es la sustancia acuosa que se encuentra en el citoplasma. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, tenemos los organelos celulares. Vamos a iniciar con los organelos celulares de forma rápida. Tenemos organelos celulares de acuerdo a las membranas. Se les llama sistemas endomembranosos. El primero de ellos es el retículo endoplasmático. Tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso. En el caso del rugoso, su función principal es sintetizar proteínas. En el caso del liso, es sintetizar lípidos, ¿no? Esto es de forma resumida, lo esencial, ¿sí? El retículo endoplasmático liso, aparte de sintetizar lípidos, también podría detoxificar a la célula. Sabemos que a la célula pueden ingresar sustancias tóxicas y estas sustancias tienen que ser eliminadas. ¿Y quién se va a encargar de eliminar estas sustancias tóxicas? El retículo endoplasmático liso. Por otro lado, va a sintetizar lípidos. Si yo les pregunto esto en el examen, ustedes se van a recordar con la letra L, ¿no? REL viene de lípidos. Entonces, A sintetiza lípidos. Y RER vendrían a ser las proteínas, ¿no? Que se encargan de sintetizar proteínas gracias a los ribosomas. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Esto vendría a ser el retículo endoplasmático rugoso, que también está formado por membranas, como ustedes pueden ver, estos sacos, ¿no? Intermembranosos. En estos sacos encontramos lo que es los ribosomas. Estos puntitos de color amarillo son los ribosomas. Y estos son los que se encargan de sintetizar proteínas, ¿no? En realidad, el retículo endoplasmático rugoso no sintetiza proteínas, sino que los ribosomas que se encuentran pegados a las membranas, esos son los que realmente van a sintetizar las proteínas, ¿sí? Este retículo endoplasmático rugoso las va a transportar a otras partes de la célula. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el aparato de Golgi. Esto sí, jóvenes, no tienen que olvidarse, ¿sí? La función principal del aparato de Golgi es la secreción celular, ¿sí? Por otro lado, va a sintetizar polisacáridos y está formado por dictiosoma. Muy bien, esa es de forma resumida todo lo que corresponde al aparato de Golgi. Por otro lado, en la anterior sesión yo les hablé acerca de que el aparato de Golgi se encarga del empaquetamiento de las proteínas, ¿no? Va a empaquetar a esas proteínas que son sintetizadas por los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso. Y el aparato de Golgi, otra función vendría a ser sintetizar polisacáridos. Entonces, si hacemos un repaso, retículo endoplasmático liso, sintetiza lípidos, retículo endoplasmático rugoso, sintetiza proteínas, y aparato de Golgi sintetiza polisacáridos, ¿no? Y por otro lado, se va a encargar de la secreción celular. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos las mitocondrias que ya lo explicó su compañero Ricardo.
Tenemos el ciclo de Krebs. Recuerden que la mitocondria es la central energética, ¿no? Donde se va a producir la energía. Y sabemos que para esto surge una serie de 3 procesos fundamentales, ¿no? Tenemos, estos procesos se dan gracias a la oxidación y reducción. ¿Oxidación y reducción de quién? De estas moléculas que participan en el ciclo de Krebs. Tenemos la fosforilación oxidativa que se realiza en la cresta mitocondrial y el ciclo de Krebs que se da pues en la matriz mitocondrial. Todo esto con el único fin de obtener energía, y esta energía se va a almacenar en algunos paquetes como el ATP, el NAD y el FAD. ¿Sí? Esos son los paquetes que van a almacenar la energía que se produce en el ciclo de Krebs. Bueno, esto es de forma resumida, jóvenes, lo esencial, lo que ustedes deben saber. Y pasamos al siguiente dibujo. Tenemos el citrato. Esas son todas las moléculas que participan en el ciclo de Krebs, ¿no? Desde el citrato pasamos al isocitrato, ¿sí? Y así cada uno va a cumplir una función, y esto lo vamos a hacer en el tema de biología, jóvenes. Cuando vamos a hacer respiración celular voy a explicar cada uno en qué consiste el ciclo de Krebs, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos los plastos. Los plastos tenemos dos tipos, se clasifican en dos: los leucoplastos y los cromoplastos. Los leucoplastos carecen de pigmentos y los cromoplastos contienen pigmentos. Dentro de los cromoplastos encontramos a los cloroplastos, ¿no? Y los cloroplastos son organelos de la célula vegetal. Sabemos, aquí está un cloroplasto. Y a manera de repaso, jóvenes, dentro del cloroplasto encontramos estos discos de color verde que se llaman tilacoides. El conjunto de tilacoides se les llama estromas, y el lugar donde se encuentran estos estromas se les llama, el conjunto de tilacoides se les llama gramma, y lo que está, esto que parece una paleta de color verde, se le llama pues estromas, ¿no? Y en este lugar se va a realizar la fotosíntesis, las dos fases, tanto la luminosa como la oscura, ¿sí? Y bueno, estos a rasgos de forma general, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es otro organelo de la célula vegetal. Pasamos a lo siguiente. Tenemos los citosomas, los lisosomas, los peroxisomas y los glioxisomas. Cada uno va a cumplir una función determinada. Por ejemplo, los lisosomas contienen enzimas digestivas. Recuerden esto, ¿dónde se encuentran estos lisosomas? En el aparato de Golgi, ¿sí? Y estas lisosomas contienen pues estas enzimas digestivas, las cuales ayudan pues al metabolismo. Tenemos los peroxisomas, que contienen otras enzimas oxidativas, ¿sí? Por ejemplo, se encargan de reducir al peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, ¿no? Tenemos los glioxisomas, que son peroxisomas de las células vegetales, ¿no? En el caso de la célula animal tenemos los peroxisomas, y en el caso de la célula vegetal tenemos los glioxisomas, pero ambas cumplen la misma función en las diferentes células. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los organelos no membranosos. Tenemos los ribosomas y los centrosomas. Los ribosomas, jóvenes, ya los había explicado, ¿no? Se encargan de sintetizar proteínas y se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? A partir de la lectura del ARN mensajero. Y tenemos los centrosomas, que es el centro organizador del microtúbulos, compuesto por dos centriolos dispuestos en ángulo recto. Esto participa, jóvenes, en la división celular, lo que ya explicó su compañero, ¿no? Lo que es tanto la mitosis como la meiosis, es una estructura del cromosoma. Muy bien, jóvenes, entonces con esto vamos a culminar. Se les está dejando esta actividad. No se olviden de repasar estas diapositivas, jóvenes. Lo he hecho de lo más resumido posible, porque el tema de organelos es extenso, ¿no? Entonces he tratado de sacar las ideas principales para que ustedes lo puedan repasar y estudiar, ¿sí? Y estas son las preguntas que se les está dejando. Son en total, es una práctica pequeña. Ustedes van a colocar verdadero o falso, o van a elegir la letra que corresponde dentro de los paréntesis. Vamos a llamar a asistencia, jóvenes, para poder culminar con la sesión. Esa actividad lo van a enviar el martes 18 de agosto, antes de las 2 de la tarde. Muy bien. Un momentito. Les voy a pedir, por favor, que escriban presente en el chat
Todos escriban presente en el chat, por favor, para poder grabar la asistencia. Todos escriban presente. Ya, vamos a culminar la sesión, jóvenes. Todos han escrito presente. Muy bien, jóvenes. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho y que tengan una bonita tarde. Hasta luego, jóvenes.